Hola, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Región Ignota. Somos gente confiable, somos gente confiada, somos personas que en general nos identificamos como el común de los seres mortales. Pero entendemos que hay personas que no son tan comunes. Y esas personas en general son individuos que dirigen determinados sectores dentro de la sociedad que son muy sensibles e importantes. Y hablamos de la salud, hablamos de los gobiernos, hablamos de la educación y hablamos de la comunicación. Si hay algo que caracteriza esta era en la que vivimos, es el hecho de que es la era de la imagen. Todo, absolutamente todo pasa por la imagen. Antes la imagen era patrimonio de algunos pocos, de los que podían tener un aparato para captarlas. Después se fue haciendo cada vez más popular, hasta el día de hoy que un niño de 8 o 10 años ya tiene en su móvil la capacidad de generar sus propias imágenes y a partir de allí verse, mejorarse, editarse, compartirla, un montón de cosas. Tenemos en nuestros hogares, desde que nacemos, un aparatito que integra la familia a tal punto de ser, en muchos casos, un integrante más. Y hablamos de la televisión. En 1927 la BBC en Inglaterra hace su primera emisión pública. De ahí que en 1930 la televisión poco a poco se mete en las Américas a través de Estados Unidos. Y en poco tiempo se expande justamente con la venta de estos primeros aparatos que eran cajas inmensas con circuitos y sistemas de bombillas internas, y era realmente algo muy aparatoso, y además ofrecía una imagen interlineada de 500 líneas horizontales con los que se formaba una imagen apenas en blanco y negro. Pero ahí poco a poco fue conquistando terreno, entonces es así que poco a poco se fue desarrollando este medio por el enorme potencial que tenía a nivel de llegada. Entonces evidentemente se convirtió en muy poco tiempo en un medio de comunicación masivo de enorme poder y de enorme valía para aquellos que podían invertir en una transmisión, en una televisora. Poco a poco cada país fue formándose de una o dos estaciones fuertes que han logrado ser fundamentales en lo que reseñamos en la introducción, en formación de opinión, en información o muchas veces desinformación, lamentablemente, que también la hay, la hubo y la habrá, y un gran poderío en lo que tiene que ver con la propaganda. Bueno, la televisión es responsable de generar muchos sucesos a niveles sociales, como el levantamiento de figuras, derrocamientos de gobiernos, de gran generación de opinión pública, a tal punto que las personas llegan a pensar que tienen la real información y opinión al respecto de cualquier hecho social, cuando no son capaces de pronto decir alto, no tengo opinión formada aún. Si aparece en televisión es palabra sagrada. Si aparece o si apareció en televisión, entonces es porque es verdad. En un principio había un horario específico de emisión, no era todo el tiempo ni todo el día. En algunos lugares comenzaba a las 4 o 5 de la tarde, siendo precedida por una larga señal de ajuste. Luego comenzaba una emisión que no era muy larga, que arrancaba con algún programa infantil, un informativo, alguna telenovela, y de pronto terminaba con alguna película, algo así, no muy tarde en la noche.
Luego, obviamente, se fue agrandando la programación y se ofrecía contenido diverso. Bueno, esto ha tenido una gran evolución, en algunos casos, para lo que es la emisión de este medio, pero obviamente una involución en lo que respecta al contenido que las personas reciben. Debemos responsabilizar a la propaganda y a la televisión la utilización de la imagen de la mujer como un objeto de seducción literal, como objeto sexual, pero además de seducción a través de ello para la venta de productos o servicios. En cualquier lugar, haciendo incluso referencias específicas de índole sensual y sexual, para los más diversos usos, incluso injustificadamente, obviamente que en todos los casos, ¿no? Pero en algunos descabelladamente injustificado. Bueno, eso se arrastra hasta hoy día, es uno de los grandes flagelos con los que debemos lidiar en las sociedades. Ha devenido en una despreciación enorme de la imagen de la mujer en ese sentido y en ese orden. ¿Por qué empecé definiendo a personas comunes y personas no tanto? Porque dentro de los sectores importantes que se domina la sociedad, hay uno que es la comunicación, y la vedette de la comunicación es la televisión. Bueno, ¿qué decir sobre la televisión que no se haya hablado y mucho? Muy poco. Pero en sí hay aspectos que siempre está bueno y nunca está de más hacer una revisión. Ese aparatito que, como decimos, está en nuestras casas. Hay a veces en algunos hogares 2 o más, y permanecen en muchos casos prendidos durante todo el día, o por lo menos mientras hay personas en la casa, también en más de una instancia. A veces ni siquiera se mira, solo está ahí sonando, solo está ahí para que pasemos y peguemos una mirada, o a veces nos sentemos después de una larga jornada de trabajo con el mando a distancia a simplemente hacer un zapping para ver qué encontramos. Hay muchas maneras, y sobre todo esas pasivas, de mirar televisión, que sobre todo en una época se han hecho muy peligrosas. ¿Y por qué? ¿Es que buscamos conspiración y peligro en todas las cosas? ¿Es que todas las cosas están corruptas? Bueno, no todas. Y no todas las personas que dirigen determinadas cuestiones, determinados medios, sean en sí corruptos. Pero entendemos y muy bien que no podemos ser tan ilusos de pensar que hay personas que les va la vida, les va a sus sueldos, sus ingresos, en las cosas en las que hacen. Y a veces, la mayoría de las veces, lamentablemente, se pierde un poco ese nivel de escrúpulo en intentar lograr una audiencia masiva para vender productos, para que lo que yo hago sea masivo y sea rentable. Si es masivo, es rentable. Y si es rentable, eso no tiene límites. Y en realidad, todas las empresas que quieran vender algo, no importa si ese algo es bueno, si es malo, si es de buena procedencia, si es realmente una porquería, al espectador, si se lo dice la tele, al espectador, si se lo sugiere la tele, no puede ser malo.
Y ahí de pronto hay muchísimas personas que tienen debajo de la cama una cantidad de aparatos de gimnasia, poca o vagamente comprobado, cremas, aparatitos de todo tipo, electrodomésticos nefastos, que han sido productos de compras a través de la televisión. Pero lo peor son aquellas cosas de consumo directo, que son alimentos, que son cosméticos importantes para zonas sensibles y demás. Somos presa de toda esa parafernalia seductora que tiene la propaganda para generar que simplemente consumamos cosas. Y se nos hace a través de programas. Un programa en sí es una excusa entre tanda y tanda. La tanda es lo más importante. Para la televisión no es importante usted, ni el contenido, ni nada de lo que se ofrezca. Para generarle conciencia. Sí, el contenido es importante, pero para generar audiencia. Y no muchas veces la audiencia con la conciencia del espectador van de la mano, sino todo lo contrario. Entonces un programa hay que verlo así. Cuanto más seductor sea, por el punto de vista en el que sea, ya sea porque sea una serie en donde hay personajes muy lindos y que recrean nuestra vista, una historia atrapante, una telenovela muy capitulada y que nos deja prendidos, o simplemente programas de chimentos, de peleas o cosas en realidad que nos mantienen distraídos. Porque lo importante es seguir prendido ahí, porque cada 15 minutos viene lo más importante para este medio, que es venderte a ti lo que tienen para generar sus ingresos. Y parece de perogrullo, pero nos olvidamos de eso. Y nos olvidamos del derecho que tenemos a que cada vez más se nos viole por sobre toda normativa el hecho de que de pronto están permitidos 5, 8, 10 minutos de propaganda, que se va a veces a 20 en muchos casos. Hay países en los que es tan invasiva la propaganda televisiva que hay gráficos todo el tiempo por todos lados. Se sabe que en el cine hay un fotograma 25, que es el que se usa como trampita para mucha cosa. De hecho, la comida en los cines se estableció a través de ese fotograma 25. Y para los que no saben, la imagen en movimiento es una sucesión de 24 fotogramas por segundo. 24. Nosotros no vemos fotograma por fotograma, sino que vemos el remanente de un fotograma anterior que al sumarse otro genera esa acción de movimiento. Un fotograma tras otro va generando un movimiento. Y son 24. Hay un fotograma 25 que es el que muchas veces se utiliza para un mensaje subliminal. Y hay mucho más de lo que piensa. Por eso es que yo insto a tener siempre una actitud crítica frente a las cosas que vemos. Porque hay, en más de un caso, siempre un mensaje solapado que hace que tal vez no los adultos, pero las mentes más vulnerables sean presa de ello. Entonces, como decía, en el cine antes era inconcebible que se comiera. Era realmente el séptimo arte como tal. Las películas
eran con un contenido y el espectador era respetado. Hoy día ya no se concibe ir al cine si no se está mascando una palomita de maíz y tomando un refresco, que es un valor agregado ya a la entrada y que, bueno, es lo que ha generado la propaganda. El propio cine se encargó en ese fotograma 25 de generar la necesidad de consumir. Entonces se hizo un corte, una tanda, por mucho tiempo en el cine fue así, para justamente generar eso. Después, y como ocurre hoy día, ya la persona va a su butaca munido de su bebida y de su pop. Entonces, simplemente ese sea uno de los ejemplos para de ahí en más entender todo lo que sucede con nosotros y los medios audiovisuales. Y qué es lo que sucede además con ese inocente integrante de nuestra familia que está en nuestros hogares. Y cuán peligroso es cuando no lo estamos mirando, incluso, que cuando sí lo estamos mirando. Está pensada, y usted a partir de este documento seguramente prestará atención, que el volumen de la propaganda está levemente más alto que el del propio programa, porque está destinado a eso, a que usted, una vez que viene la tanda y se levanta y va al baño, o va por un alimento, o simplemente se levanta porque sí, igual la propaganda esté entrando. Y además en la música hay una cantidad de elementos, y en la imagen y en todo, que son un constante estímulo a esa parte inconsciente, de la cual nosotros no le damos mucha importancia, pero de pronto nos vemos imbuidos en una corriente en la que todos vamos, y sin darnos cuenta que es fruto de un estímulo que no partió de nuestra decisión concienzuda, sino de algo en que la masa responde, y a un estímulo que es muy preciso. Sí, por más que pensemos de buena fe y creamos que todo se hace de buena fe, realmente no es tan así. Debemos tener un ojo crítico con ello, porque incluso detrás de todo sistema hay personas, y detrás de las personas hay intereses que pueden partir desde un lugar legítimo. Todos queremos trabajar, todos queremos ganar. Ahora, ¿qué pasa si en realidad el que quiere ganar es un cirujano que necesita y quiere tener unas buenas vacaciones, y para ello hay que recaudar? Se sabe y ha sabido de casos de cirugías que han sido realmente innecesarias, pero allí el anestesista, el cirujano, la enfermera, y todos los que manejan los aparatos detrás de una cirugía, cobran muy bien, y eso todos lo sabemos. La sangría que es el sistema de la salud, que dará para otro documento y muy importante, pero simplemente para que veamos que hay sectores muy sensibles de nuestra vida en sociedad que están seriamente corrompidos. Y sí, podemos decir, claro, obviamente, no todos, sí, hay mucha gente y muy honesta en todos los sectores, pero no es la que hacen las diferencias en aquellas cosas que generan real daño y perjuicio, sino esas otras manzanas podridas, que son las que en realidad
tienen demasiada injerencia sobre los demás y son las que generan grandes tendencias que simplemente son de afán acumulativo. Vaya entonces en este análisis varios detalles que nos ha traído este aparatito, y que obviamente la idea es que después de esto podamos tener ojo un poco más crítico. Gracias entonces por estar ahí y por la fidelidad con nuestro canal. Si no estás suscrito, te sugerimos que así lo hagas para no perderte de otros videos y materiales. Y bueno, si te ha gustado, también compartirlo y discutir sobre estos temas. Es la idea de todo. Muchas gracias y hasta la próxima.